En nuestro día a día, es probable que no te hayas dado cuenta, pero experimentamos una relación compleja con el tiempo. A veces parece volar, mientras que en otras ocasiones se arrastra dolorosamente. ¿Qué hace que percibamos el tiempo de manera tan variable? En este vídeo, exploraré una de las razones más importantes, nuestras emociones. Este vídeo te abrirá los ojos a aspectos que quizás no habías considerado antes. Las emociones juegan un papel crucial en la forma en que experimentamos el tiempo. Cuando estamos inmersos en una actividad placentera, el tiempo parece pasar rápidamente. Por otro lado, en momentos de aburrimiento o ansiedad, el tiempo puede parecer interminable. Comprender cómo nuestras emociones influyen en nuestra percepción del tiempo puede ayudarnos a gestionarlo de manera más efectiva y a disfrutar de una mayor calidad de vida. Acompáñame en este viaje para descubrir más sobre esta fascinante relación entre nuestras emociones y el tiempo. Imagina un día soleado en el parque, rodeado de amigos y familiares. El tiempo parece desvanecerse mientras te sumerges en la felicidad del momento. Las risas, las conversaciones y la calidez del sol hacen que las horas pasen volando, apenas dándote cuenta de su transcurrir. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos una situación estresante o desagradable? El tiempo puede parecer eterno. Cada minuto se estira como si estuviera hecho de goma, aumentando nuestra sensación de angustia y desesperación. Esta extraña conexión entre nuestras emociones y la percepción del tiempo ha fascinado a científicos y filósofos durante siglos. ¿Cómo es posible que un fenómeno tan abstracto como las emociones pueda influir en algo tan concreto como el tiempo? La respuesta radica en la forma en que nuestro cerebro procesa la información. Cuando experimentamos emociones intensas, como el miedo o la alegría, nuestro cerebro se enfoca en el momento presente, dejando de lado la noción del tiempo. Como resultado, perdemos la noción del tiempo y nos sumergimos por completo en la experiencia emocional. Pero la relación entre emociones y tiempo va más allá de la percepción subjetiva. Estudios científicos han demostrado que nuestras emociones pueden afectar la forma en que percibimos el tiempo en un nivel neurológico. Por ejemplo, investigaciones han encontrado que las personas que experimentan emociones positivas tienden a percibir el tiempo como pasando más rápido, mientras que aquellos que experimentan emociones negativas tienden a percibirlo como más lento. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprovechar esta peculiar conexión entre emociones y tiempo? Una estrategia es aprender a gestionar nuestras emociones de manera efectiva. Al cultivar emociones positivas y reducir el estrés y la ansiedad, podemos influir en nuestra percepción del tiempo y hacer que parezca pasar más rápido. Podemos aprender a vivir más conscientemente, practicando la atención plena y el disfrute del momento presente. Al estar completamente presentes en cada experiencia, podemos evitar que el tiempo se deslice entre nuestra vida y aprovechar al máximo cada momento. Ahora déjame decirte que, la falta de conciencia plena puede dificultar el dominio de nuestras emociones y, por ende, el manejo efectivo del tiempo. Cuando no estamos plenamente conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos, es más probable que reaccionemos de manera impulsiva ante las situaciones, lo que puede llevar a malas decisiones o a perder el control sobre nuestro tiempo. La conciencia plena nos permite observar nuestras emociones sin juzgarlas y tomar decisiones más conscientes y equilibradas en respuesta a ellas. Al cultivar esta habilidad, podemos ser más eficientes en la gestión del tiempo, ya que estaremos menos propensos a distraernos por emociones negativas o a procrastinar debido a la falta de claridad mental. En la conciencia plena es una herramienta poderosa que nos ayuda a manejar nuestras emociones de manera más efectiva, por ende, a optimizar nuestro tiempo y nuestro bienestar general. No debemos subestimar la relación entre el tiempo y nuestras emociones. Nuestro estado emocional puede influir significativamente en cómo percibimos y utilizamos el tiempo en nuestras vidas. Cuando estamos felices o motivados, es más probable que nos sintamos productivos y que aprovechemos al máximo cada momento. Por otro lado, las emociones negativas como el estrés, la ansiedad o la tristeza pueden hacer que percibamos el tiempo de manera diferente, haciéndolo parecer más lento o más rápido de lo que realmente es. Además, nuestras emociones pueden afectar nuestra capacidad para concentrarnos y tomar decisiones, lo que a su vez puede impactar en nuestra eficiencia y productividad en el manejo del tiempo. Por lo tanto,
es importante reconocer cómo nuestras emociones influyen en nuestra relación con el tiempo y aprender a gestionarlas de manera saludable para optimizar nuestro uso del tiempo y nuestro bienestar emocional. Convertirnos en maestros del dominio de nuestras emociones es clave para abrir nuevas puertas en nuestra vida. Cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones de manera efectiva, ganamos un mayor control sobre nuestro tiempo y nuestras acciones. En lugar de dejar que nuestras emociones nos dominen, aprendemos a reconocerlas, aceptarlas y canalizarlas de manera constructiva. Esto nos permite enfrentar los desafíos con más calma y claridad mental, lo que a su vez nos ayuda a tomar decisiones más acertadas y a aprovechar al máximo cada momento. Cuando somos capaces de mantenernos en un estado emocional positivo y equilibrado, nuestra calidad de vida mejora significativamente. Nos sentimos más motivados, más seguros de nosotros mismos y más capaces de enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente. Así que, vamos a trabajar en ser maestros de nuestras emociones y a disfrutar de una vida llena de posibilidades y realización personal. Recuerda que el tiempo es la mayor herramienta vitalicia que tenemos a nuestro alcance, se nos ha dado una y de nosotros depende cómo utilizarla. El tiempo es como un río, no puedes tocar la misma agua dos veces porque el flujo que ha pasado nunca volverá. Marco Aurelio. Espero que esta información haya sido útil para ti y te haya brindado nuevas perspectivas. Si te ha sido de ayuda, compártela con quienes creas que también podrían beneficiarse. Juntos podemos hacer una diferencia en la vida de más personas.